sí, Señor, me arrepiento, sí, Señor, cámbiame, sí, Señor, perfeccióname, ¿sí? Y leemos en el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y la verdad es que Dios cambia nuestro corazón. Dios quita ese corazón de pecado que hay en nosotros, nos pone su nuevo corazón, ¿sí? Y empieza y no solamente eso, sino que empieza a moldear, empieza a transformarnos, empieza realmente a cambiar lo que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? De ese corazón egoísta, de ese corazón que nada más se preocupa de sí mismo, nos transforma y da ese corazón en el cual pone en nosotros el amor hacia los hermanos, el amor que Él tiene para su iglesia, empieza a crecer en cada uno de nosotros, empieza realmente a generar resultados, empieza a transformar nuestra forma de pensar y empieza a poner cuidado de nosotros para con los demás, de tal forma que empezamos a orar. Y Él nos dice: por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Ensancha nuestro corazón, porque es nuevo, ¿sí? Porque es diferente, porque viene de Él, ¿sí? Y el versículo 9 y 10 nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y de todo conocimiento, que conozcamos de la palabra de Dios, que aprendamos de su doctrina, que la podamos realmente reconocer, que podamos reconocer su doctrina entre todas las cosas que se enseñan en este mundo, ¿sí? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y es que en la medida que más caminamos con Cristo, más aprendemos a amar, ¿sí? Y aprender a amar no es dar nuestro corazón rápido, ¿sí? Dice el Proverbios que el corazón emana la vida, y tenemos que cuidarlo, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestro corazón, y tenemos que realmente entender que Jesús cambia a su gente, y nosotros debemos de discernir cómo realmente administrar ese amor. Realmente es algo que tenemos que dar, pero no podemos dar nuestro corazón rápidamente. Aquellos que son solteros, aquellos que están buscando una pareja, no pueden realmente dar su corazón así tan sencillo. Tienen que buscar el discernimiento, con discernimiento todas las cosas, ¿sí? Y tienen que probar los corazones y de tal forma que podamos entender la obra de Dios y cómo se van dando las cosas, para que al final de cuentas las relaciones vayan creciendo, porque son y deben de ser, si quieren crecer estas relaciones, centradas en Cristo, centradas en Cristo. Y leemos en el 11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Sí? Aquí nos está hablando de la justificación, ¿sí? Y hoy les voy a recordar eso, les voy a recordar la justificación. La justificación es la respuesta, porque esta doctrina de justificación es la respuesta a la siguiente pregunta: es ¿cómo yo como pecador me puedo parar delante del Dios de justicia y no ser condenado al infierno? ¿Cómo se puede dar eso? A través de la justificación. La justificación es la respuesta a esta pregunta. La justificación significa que Jesús viene, toma mi lugar en la cruz, vive una vida que no he podido vivir, lleva una muerte que me tocaba morir, ¿sí? Y pone su naturaleza, su gracia, su corazón en mí, y toma mi pecado y lo sacrifica en la cruz. Eso Martín Lutero lo llamaba el gran intercambio. Su naturaleza entra en mí y mi naturaleza es puesta en esa cruz, ¿sí? Y entonces, solamente a través de Jesús se puede lograr eso. Yo me puedo parar delante de Dios y decir: ¿saben qué? Es verdad, de todo eso, soy culpable. Pero Jesús tomó eso y lo llevó a la cruz, ¿sí?
Y por su gracia, por su misericordia, soy encontrado justo. ¿Sí? Y es algo que debemos de nosotros tenerlo muy presente. Porque primero, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es la obra de Jesús? ¿Qué significa esa cruz? ¿Sí? Y cómo realmente cambia mi vida, porque la cambia. ¿Sí? Entonces, somos la justicia de Dios. ¿Sí? Venimos a hacer su justicia. Y muchos no entienden eso. ¿Sí? Pero solamente a través de Jesús se logra. Solamente. No hay nada más que pueda realmente darnos eso. Y la verdad es que tenemos que nosotros debemos de tener claro que ese gran intercambio, esa naturaleza nueva de Jesús en nosotros, nos da este nuevo corazón, ¿sí? Nos genera una nueva creación, somos nuevas criaturas, dicen. Eso es el lenguaje que utiliza la palabra para describir la obra de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Y entonces nos debe esto emocionar. Realmente nos debemos de sentir felices, porque todo esto viene del Dios de amor, viene del Dios de gracia, y que le ha placido por amor a nosotros ofrecernos todo esto, ¿sí? Y es tan maravilloso porque nosotros, siendo lo que somos, recibimos todo esto, ¿sí? Hebreos 4:15 nos dice, y esto es un versículo que nosotros debemos de meditarlo. Y debemos de nosotros de guardarlo, porque realmente es un versículo de vida. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él entiende lo que padecemos, porque Él mismo lo padeció, sí, pero nunca cayó, pero entiende lo que padecemos. Él simpatiza, Él entiende realmente y se compadece a nosotros porque Él vivió lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Sí. Y entonces debemos de tener este Hebreos 4:15 muy cerca de nuestro corazón, porque nos explica que Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote, se compadece de nosotros porque Él vivió y nunca cayó. ¿Sí? Y sabe lo que sentimos. Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por cuanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa nube de testigos somos nosotros, es la iglesia, ¿sí? Que dan testimonio de la obra que Jesús hace en cada uno de nosotros, ¿sí? Realmente eso es la familia, son los amigos, son las amistades basadas en Cristo, en la cual van a durar. Posiblemente no se vayan a ver en 10 años, ¿sí? Pero el amor va a continuar, porque está basado en Cristo, de la misma forma que Pablo hacia Filipo, ¿sí? De la misma forma en la cual padecía sus situaciones difíciles, él vivía con ese gozo y les escribía con gozo a sus amigos, ¿sí? En Cristo, y les dice, gracia y paz a vosotros. Y yo me acuerdo y tengo buenos recuerdos y doy gracias a Dios por eso, y los tengo en mi corazón y oro por ustedes constantemente, ¿sí? Y la verdad es que, y lo dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sí. Incluso Jesús, ante el oprobio, lo enfrentaba por gozo, porque entendía lo que habría de ser. Entendía, no fue fácil, sudó sangre, sí, pero entendía el gozo que había. Jesús sufrió soledad, sí. La palabra en Mateo nos dice que Él solo fue llevado por el Espíritu, en Mateo 4, hacia el desierto, en donde fue tentado 40 días. Y la verdad es que a veces el Espíritu nos va a llevar a la soledad, ¿sí? Para que podamos nosotros también ser tratados por el Espíritu. Tuvo soledad voluntaria, porque Él mismo se apartaba en algunos momentos para orar, ¿sí? Tuvo soledad involuntaria, porque cuando llegó el momento de su aprehensión, Él estuvo solo.
todos oyeron. Sí, Judas lo traicionó. Y la verdad es que él entendió. Él estuvo solo en la cruz. Y solo en la cruz fue abandonado por el Padre cuando el pecado se hizo el cambio. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí. Jesús es parte de la Trinidad. Siempre han estado juntos. Pero en la cruz, sí, Él estuvo solo. Por primera vez, desde antes de la eternidad. Y en ese momento y al morir, Él le encomendó su espíritu a Dios y se volvió a Él. Pero por ese momento entendió, sí, el efecto del pecado que hay en nosotros y lo experimentó. Sí, lo experimentó. Entonces, ¿qué significa esto? Que aún en situaciones de soledad, aún en situaciones en cuales muchas veces nuestras relaciones parecen no estar bien por el pecado que hay en el mundo, nuestro gozo es perpetuo. Nuestro gozo es para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está en el libro de la vida. Porque Jesús dio su vida por nosotros. Porque el Espíritu Santo está en constante relación con nosotros y nos está llevando a un proceso de santificación. Porque hemos sido justificados y cuando estemos delante del Padre, ¿sí?, Él nos va a encontrar justos. No por nuestras obras, ¿sí?, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la naturaleza de Jesús en nosotros, por la naturaleza de Dios en nosotros. Gocemos, a pesar de las situaciones que pasan a nuestro alrededor con nuestra familia, a pesar de nuestras situaciones que pasan con nuestros amigos, a pesar de que las comadres no nos inviten los jueves a la lotería. Gocémonos, ¿sí? Porque la soledad, sí, la soledad no nos afecta en el sentido de que nos arrebata nuestro gozo. Posiblemente sean situaciones tristes, posiblemente sean muchas situaciones tristes las que vivamos, pero el gozo de Dios está en nosotros constantemente, porque esa es su promesa. Y al final, la obra que empezó en cada uno de nosotros será perfeccionada por Cristo.